Tenemos este tema, análisis bíblico sobre la teología de la última generación. Bueno, esta teología fue promovida especialmente por M.N. Andreasen. Sí, él vivió desde el año 1876 al año 1962. El libro El Santuario y su Servicio, el último capítulo especialmente de este libro, se titula La Última Generación y es donde se promueven las ideas que al principio voy a estar mostrándoles de qué se trata, ¿verdad? Ahora, hay otros pastores hoy en día que han desarrollado lo que él planteó en el último capítulo de este libro. Uno de esos pastores es el pastor Dennis Priv, que si uno busca hoy en día en YouTube, bueno, hay una predicación que él desarrolla, ¿verdad?, este tema, y hay otros pastores, predicadores que hablan sobre la teología de la última generación y la promueven. Yo voy a estar basándome básicamente el análisis en lo que es el libro de Andreasen, especialmente el último capítulo, y básicamente la teología desarrollada por este pastor, y por lo tanto voy a presentar algunos puntos principales de estas enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, enseña la teología de la última generación que la seguridad de que el pecado no se levantará nunca más depende de la impecabilidad de la última generación. La última generación es el corazón del plan de Dios para restaurar la armonía del universo. Fíjense en cómo se le da una importancia notoria. Otra de las afirmaciones que se hace es que en la cruz no se respondieron todas las acusaciones de Satanás, lo cual Elena de White algo menciona, pero ella va hacia otro lado. Quizás hacer un paréntesis con respecto a esto. La teología de la última generación no es una teología bíblica, es una teología que se basa en una mala interpretación de algunos escritos de Elena de White. Esto es importante decirlo. Hay algunos que hacen teología con los escritos mal, ¿no? Una teología mala con los escritos de Elena de White. Elena de White hay que estudiarla en profundidad porque hay citas que parecen decir una cosa, pero cuando las complementás con otras citas te das cuenta que no quiso decir eso, sino que quiso decir otra cosa. Y si las personas fácilmente tuercen las escrituras, la palabra de Dios, más fácilmente es agarrar un texto fuera de contexto de Elena de White y hacerle decir otra cosa. Entonces, lo primero que quiero decir antes de seguir es que la teología de la última generación no se basa en textos bíblicos como herramienta principal para desarrollarla, sino más bien en algunas citas fuera de contexto de Elena de White. Bueno, este punto 3 continúa diciendo que la ley de Dios no puede ser obedecida por el hombre. En realidad, esta argumentación fue respondida por Jesús. Elena de White habla de esto. No voy a desarrollar el pensamiento de Elena de White hoy sobre este punto, ¿no? O sea, no voy a contradecir o rebatir la posición de la teología de la última generación utilizando todas citas de Elena de White, lo cual podría ser, pero eso sería para otro tema. El objetivo de hoy es presentar bíblicamente, sí voy a presentar algunas citas de Elena de White, pero el objetivo principal es presentarles, mostrarles, a través de un análisis bíblico, aquellas cosas que realmente encuentran que esta teología no tiene fundamentos, ¿no? El punto 4
el pastor Praeb dice que asegura que Satanás le dijo a Dios: muéstrame toda una generación donde cumplan tu ley el 100% del tiempo. Sigues ocultando sus pecados bajo el manto de tu perdón, aún no me has vencido. Fíjense en cómo cargan sobre la última generación la responsabilidad de vencer toda situación, ¿no? Todo vestigio de pecado para poder justificar a Dios. También en el punto 5, afirman que la expiación final o la impecabilidad del pueblo de Dios demostrará que Dios puede detener el flujo del pecado de nuestros corazones y así podrá borrar nuestros registros de pecado del santuario celestial. Andreasen afirmó que la purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo invierten? O sea, la purificación del santuario depende de la purificación del pueblo acá en la tierra. Si el pueblo de Dios no logra ser impecable, el santuario del cielo no queda purificado. ¿Qué más? El punto 6. El punto 6 dice que la naturaleza humana de Jesús es igual a la nuestra, con inclinaciones naturales al pecado. Punto 7, sobre lo que enseña la teología de la última generación. Hace distinción entre la gracia perdonadora y cuando finaliza el tiempo de gracia, habla de la gracia habilitante que ayuda a los cristianos o al pueblo de Dios a llegar a esa impecabilidad. El punto 8 es que después del tiempo de gracia las reglas cambian, afirman, ¿verdad? El pueblo de Dios no vive gracias al perdón, sino a su obediencia. El punto 9 es ese. Jesús termina su rol de perdonador. El perdón ya no es una opción. La expiación consiste en que Cristo ministra su sangre, ya no para brindar perdón, sino para dar un poder habilitante con el propósito de que el pecado sea derrotado en nuestras vidas. El macho cabrío por Azazel es expulsado del desierto gracias al testimonio de los 144.000. Estas son todas afirmaciones que después, si quieren, les puedo pasar el material. El punto 14. La expiación final demostrará que Dios puede detener el flujo del pecado de nuestros corazones y así podrá borrar nuestros registros de pecado del santuario celestial. O sea que si la última generación no logra la impecabilidad, Dios no puede borrar los pecados finalmente de los registros del santuario celestial. El último punto, el punto 15, es que la obra de expiación se completa no en el santuario, sino en tu corazón y en el mío. Miren, suena lindo, ¿no? Suena lindo, suena agradable, pero nada bíblico. Nada bíblico. Y vamos a estar mostrando esto. ¿Qué vamos a estar analizando? Bueno, vamos a ver que desde el punto de vista bíblico, lo que propone la teología de la última generación es realmente la presentación de otro evangelio, que nada tiene que ver con el evangelio bíblico. El punto 2 es que la teología de la última generación muestra cierta limitación sobre la comprensión de lo que es el pecado. Limita básicamente el pecado a las acciones, ¿verdad? Básicamente a las acciones. ¿Qué más? La comprensión errada sobre la naturaleza humana de Cristo. Este va a ser el tercer punto que vamos a estar mostrando bíblicamente, que la teología de la última generación tiene una comprensión errada sobre la naturaleza humana de Cristo. El cuarto punto es que tiene una distorsión sobre las implicancias de lo que es la intercesión sumo sacerdotal de Jesús. Y el quinto punto
es que muestra errores sobre la idea que la resolución del gran conflicto está en manos del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces vamos ahora al punto 1, presentación de otro evangelio. La palabra de Dios nos dice que hay solo un evangelio. No hay otra forma en que podamos estar en armonía y en paz con Dios, es decir, con las exigencias de su ley y los principios de su gobierno, a no ser a través de Cristo, de la justicia de Cristo, el sacrificio y la justicia de Jesús. Ahí en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, podemos buscar en nuestras Biblias porque allí no se llega a ver bien. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Ellos habían recibido la enseñanza bíblica de la salvación por gracia a través de la fe, pero ahora se estaban volcando a poner la confianza en las obras, en la perfección humana para lograr las bendiciones del cielo, entre ellas el derramamiento del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, etc. Y entonces el apóstol dice: estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieran alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Anatema, alguna versión dice excomulgado, quitado fuera del pueblo de Dios, ¿verdad? A los israelitas decían cortado del pueblo de Dios, apartado. Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay solamente una manera de salvarse, no hay dos, hay solamente un evangelio. Por lo tanto, si nosotros vamos a Romanos, rápidamente vamos a buscar en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el verso 20. Ahí dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que a través de la ley ningún ser humano, dice. No dice ninguno excepto la última generación. Dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios. El verso 24 dice: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la justificación por gracia a través de la fe. Eso es el Evangelio. Y la Biblia dice que no hay otro Evangelio. Capítulo 5, el verso 1, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la única manera de tener paz con Dios es a través de Jesucristo, no es a través de nuestras obras, no es a través de nuestros méritos, no es a través de nuestra justicia. ¿Sí? Entonces, este punto, para arrancar esta presentación, afirmamos que bíblicamente no existe otra manera de estar en armonía con las exigencias de santidad de la ley de Dios, sino a través de Cristo, de su justicia, de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Su sacrificio y su vida perfecta. El punto 2. La teología de la última generación evidencia una limitación en la comprensión de lo que es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se limita a la acción.
el pecado, cometer pecado es mucho más que esto. Implica pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones. Ahí en Mateo el capítulo 5, el verso 22 y el 28 dice, ¿verdad?, que si te enojaste con alguien, ya pecaste, lo mataste, dice. Si deseaste en tu corazón una mujer, ya adulteraste. Es decir, no va solamente a la acción, va mucho más. ¿Qué más? El pecado también implica el no hacer lo bueno que podemos. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, es pecado. El pecado no es solamente hacer lo malo o pensar, sentir o desear algo malo, sino también no hacer lo bueno que podemos hacer. ¿Qué más implica pecado? Bueno, el siguiente punto es que implica la constitución del ser, y aquí vamos a entrar a algo sumamente importante. El antiguo dilema: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? La teología de la última generación dice que somos pecadores porque pecamos. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, es interesante. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 19. Pablo dice ahí: así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Jesús, muchos serán constituidos justos. Vine hablando de la justificación, de que por el pecado de Adán todos fuimos de alguna manera condenados, por una justicia la justicia de Cristo somos justificados, pero ahora habla de una constitución. Dice, por la desobediencia de uno fuimos constituidos pecadores. Y por la justicia o la obediencia de uno seremos en un futuro constituidos justos. ¿Por qué habla en pasado y en futuro y no habla en presente? Bueno, esta constitución, ¿cuándo hemos sido constituidos pecadores? Desde que nacemos. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, ya nacemos pecadores. Y ahora voy a desarrollar un poquito más esta idea, ¿sí? Nacemos pecadores. Él dice, hemos sido constituidos pecadores. Es decir, que el ser pecador no depende de mí, sino que dependió de otro. En este caso, del pecado de Adán y de Eva. ¿Y por qué dice seremos constituidos justos? Porque está hablando de la glorificación. En la glorificación seremos constituidos justos. Ahora, el verbo kathistemi, que se traduce como constituir, se utiliza en la Biblia para mencionar la instalación, esto lo voy a adelantar, para mencionar la instalación de una persona en alguna función o un cargo, también para señalar la situación y función de algún miembro del cuerpo puesto por Dios, como Santiago 3:6, por ejemplo. O una condición ante Dios, Santiago 4:4. Se utiliza las dos veces en voz pasiva aquí, en Romanos 5:19. Una en auristo y otra en futuro. Esto remarcaría que se trata de una condición que está más allá del accionar humano y por lo tanto no puede ser cambiada por este. Pablo afirma en Romanos 7:14 que fue vendido al pecado. Es decir, no fue su decisión, sino una condición causada por otro, y en este caso la desobediencia de Adán. Esto es muy importante, hermanos, porque
Teológicamente, la Biblia enseña que hemos nacido pecadores. Obviamente que nosotros no heredamos la culpa, como enseña el catolicismo, no heredamos la culpa, pero sí heredamos una naturaleza que nos constituye en pecadores. Y por lo tanto, cuando uno piensa ya en un niño de 4 añitos, 5, ¿qué hacen los niños? Se empiezan, antes de los 5 también, se empiezan a pelear por el juguete, que esto es mío, y hacen berrinche, ¿no? Y que se me agarró el helado, y que y que lo otro. Ahora, tratemos de imaginar, y usemos un poquito el sentido común también, que es el menos común de los sentidos, dice el dicho. Pensemos un poco en la niñez sin pecado de Jesús. Los niños muestran hoy en día desde temprana edad rasgos de egoísmo y maldad. ¿Eso Jesús lo tenía? Ustedes perdonen, ¿no? Que dejo un poco la teología para hacer un razonamiento lógico de sentido común. ¿Ustedes creen que Jesús a los 4 años andaba peleando porque le sacaron el juguete con el cual estaba jugando? No, no le nacía eso. Perdonen que utilice un ejemplo tan común, pero pensemos en lo que esto significa. No tenemos mucho escrito acerca de la niñez de Jesús, aunque Elena de White algo menciona, como los hermanos a veces se la complicaban a Jesús, ¿no? Pero Jesús nunca, ni desde niño, tuvo nada, ninguna inclinación egoísta, como los niños sí lo muestran. Si Jesús hubiese tenido egoísmo y maldad, exactamente, hubiese nacido, por lo tanto, pecador, ¿verdad? O hubiese pecado y no hubiese podido hacer una ofrenda por el pecado. Y esto es clave, ¿no? Es tan sencillo como esto. Jesús no tenía esto, de otra manera hubiera pecado en algún mal pensamiento, un mal sentimiento, una palabra o acción, por no decir que habría nacido pecador, o dicho en palabras de Pablo, vendido al pecado. Jesús no nació vendido al pecado, Jesús no nació constituido pecador, y ahora vamos a entrar en ese tema, que es el punto 3. El punto 3 es la comprensión errada sobre la naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? La Biblia hace una distinción entre las naturalezas humana y divina de Jesús. Utiliza 2 palabras con funciones comparativas. Para referirse a la naturaleza divina utiliza el adverbio igual, isos, en griego. Eso está, por ejemplo, en Juan 5:18, Juan 10:33. Obviamente ahora nos vamos a detener en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Y para la naturaleza humana de Jesús utiliza el sustantivo semejante, homoioma o homoiotes, derivado del adjetivo semejante, homoios. Ahora, allí en Filipenses, si busquemos en nuestras Biblias, Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Yo voy a hacer aquí una traducción bastante literal, ¿sí? Bastante literal. Especialmente del verso 7. Bueno, leo el verso 6 tal cual está en la Biblia. Dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Sí? Bueno, ahí la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿no? Podría traducirse el verso 7, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, en semejanza de los hombres llegó a ser, y en apariencia de los hombres fue encontrado. Y es interesante que ahí hace esto, ¿no? Utiliza ahí la palabra semejante. Ahora, las palabras forma, semejanza y apariencia se presentan dentro de un paralelismo típico de las poesías hebreas. Esto indicaría que son sinónimas y buscan enfatizar su humanidad, pero al mismo tiempo dejan claro que no era igual, dado que el énfasis se sitúa en lo visible de su ser y no en su ser. En el caso, por ejemplo, cuando habla de su divinidad, ¿sí? Cuando habla de su divinidad, describe tanto su forma, ¿sí? Era forma de Dios, dice, ¿no? El morfé de Dios, como también su ser, era igual a Dios, dice, era. Este verbo era, ser, el verbo ser, ¿verdad? Era igual a Dios. Cuando habla de la semejanza humana, no dice era igual al hombre, sino que Pablo utiliza otras palabras, utiliza otros verbos, donde lo centra más que nada en el aspecto físico, exterior, de cómo se veía, de cómo nació, ¿no? De cómo, digamos, vivió entre nosotros, a eso se refiere. Pero no en el ser en sí. Cuando habla de Dios dice, era igual a Dios. Pero cuando habla de la parte humana, dice semejante, ¿sí? Semejante. Llegó a ser, o llegó a nacer. Y también es interesante porque la palabra que dice ahí, como dice, se hizo semejante a los hombres, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es interesante porque utiliza la palabra esgemati, que es directamente la apariencia física, ¿no? Hace referencia a eso. Ahora, cuando vamos a Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versos 15, y Hebreos capítulo 7, el verso 15 también, si nosotros busquemos en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 4, el verso 15. Ahí dice, Hebreos 4:15, no tenemos, estoy leyendo la Reina Valera, ¿no? Versión Reina Valera, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ustedes saben que este pero en el griego no existe, la coma tampoco. Podría traducirse en el griego, perdón, ¿no? En el griego podría traducirse, sino uno que fue tentado en todo de acuerdo a una semejanza sin pecado. Esa sería una traducción literal. Es decir, fue tentado en todo de acuerdo o en conformidad a una semejanza sin pecado. Semejanza no tiene artículo definido aquí, y inmediatamente después de la palabra semejanza viene, como dice
ahí a ver, lo voy a leer desde el apunte que ustedes lo tienen. A ver si está acá, en la anterior, ahí está, ¿no? Ahí dice, confirman que se usa el término semejante para diferenciarlo de igual. Esto queda evidenciado por la añadidura de un adverbio para clarificar que no implica algo igual. En Hebreos 4:15 utiliza el adverbio joris, o joris, que significa sin, ¿sí? Cuando dice sin pecado. Y señala que la semejanza humana que adoptó Cristo era una semejanza sin pecado. Es interesante que los que creemos que Pablo estuvo detrás de Hebreos, añade este adverbio para aclarar, ¿sí? Para aclarar lo que venía diciendo, de que justamente semejanza implica que no tenía pecado. Por eso no utiliza la palabra isos. En Hebreos 7:15 utiliza también otro adverbio, que es heteros, confirmando la idea que semejante no es algo igual, sino que implica diferencias. Y aquí es donde compara a Jesús con Melquisedec y dice que, vamos a leerlo mejor, ¿sí? Hebreos 7:15, dice, y esto es más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote heteros, distinto. Es decir, es semejante a Melquisedec, pero distinto. ¿Sí? Utiliza la palabra heteros justamente para aclarar, por si no quedó claro, que semejanza no es igual. Lo mismo sucede en Hebreos 4:15. ¿Sí? Dice semejanza sin pecado para que quede claro que la semejanza de Jesús no era igual a la nuestra. Estos dos adverbios diferentes utilizados para aclarar el significado de semejante en el contexto de Dios, de Jesús, ¿sí? De Dios hecho carne, realmente muestra que para Pablo realmente isos no es lo mismo que moios. Igual no es lo mismo que semejante. Semejante implica diferencias. ¿Está bien? En español también. Pero bueno, hay algunos que traducen y entienden semejante como si fuera igual a nosotros. ¿Está bien? Por eso hago este esfuerzo de aclarar y mostrar evidencias bíblicas donde queda claro que igual no es lo mismo que semejante. Ahora, vamos al punto 4. Perdón, antes de pasar al punto 4, una cita de Elena de White. Voy a salir del análisis bíblico y les voy a regalar esta cita de Elena de White, porque como dije al principio, la teología de la última generación utiliza solo citas de Elena de White prácticamente para armar, fuera de contexto, pero resulta que Elena de White tiene citas que esclarecen aquellas que parecieran decir que Cristo recibió una naturaleza humana como la nuestra, pero cuando ella dice eso, hay que ver a qué se está refiriendo. Pero bueno, hoy no es el tema de hacer teología sobre Elena de White. ¿Sí? En mi tesis de licenciatura utilicé el pensamiento de Elena de White sobre el tema de la expiación, etc. Y hay frases, palabras, que Elena de White le da un significado diferente al que nosotros hoy en día le damos. Entonces, guarda con eso. Esto que aparece en el manuscrito 94, escrito en el año 1893, está en Mensajes Selectos, tomo 3, el capítulo La Encarnación, página 147. Elena de White dice, la deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Y fíjense lo que dice, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros
poseemos. Pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Y con esta cita ya derribamos todas las otras citas que utiliza la teología de la última generación. Ya está. Esta cita no la mencionan ellos. Tampoco mencionan esta cita, que está en la carta 8 del año 1895, aparece en el comentario bíblico adventista en el tomo 7a, en el suplemento, apéndice B, página 445. Dice, sean cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que se ocupan de la naturaleza de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Y explica, por causa del pecado, el de Adán, su posteridad nació, y presten atención a esta frase, con tendencias inherentes. Graben esto, tendencias inherentes a la desobediencia. Pero en Jesús, en ningún momento hubo en Él tendencia alguna al mal. O sea, Jesús no tuvo tendencias inherentes. Es verdad que Elena de White dice que nosotros podemos vencer las tendencias heredadas y cultivadas con la ayuda de Dios, ¿verdad? Es decir, en el sentido de no caer, de no alimentar, de no pecar, pero no en dejar de tener esas tendencias. Jesús no las tenía. Si no, no hubiese podido ser la ofrenda que fue, porque ya desde niño hubiese pecado. Hubiese nacido vendido al pecado, diría Pablo, o constituido pecador, como leímos en Romanos 5:19. Bueno, ahora sí, punto 4. ¿Qué más? Bíblicamente se evidencia en la teología de la última generación una distorsión sobre las implicancias de la intercesión sumo sacerdotal de Jesús. Es decir, que para la teología de la última generación, cuando Jesús deja de interceder, se termina el tiempo de gracia para todos, para los perdidos y para los salvados. Pero bueno, vamos a analizar un poquito esto. Lo primero que vamos a analizar es el propósito de la intercesión de Jesús desde el punto de vista bíblico. Podríamos decir que uno de los propósitos es purificar, justificar, reivindicar el santuario celestial, según Daniel 8:14. No solo implica borrar los registros de los pecados para siempre, sino también restaurar la verdad de Dios en la tierra. Esa verdad que ha sido pisoteada por el cuerno pequeño que habla Daniel capítulo 7. Sí, es la restauración de la verdad también. Hay en ese sentido, sí, una interacción entre lo que sucede en el cielo, en la purificación a través del juicio investigador en los cielos, coincide con una restauración de la verdad en la tierra. Jesús intercede con el propósito de persuadir para salvar a los que todavía no lo han aceptado. Es decir, trabaja en conjunto con el ministerio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versos 8, nos dice que el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Romanos 8, 26 y 27 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos los que habremos de pedir, pero Él intercede por nosotros, ¿verdad? Es decir, que hay un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo. Y es muy interesante porque cuando cesa el tiempo de gracia y Jesús deja de interceder, hay un retiro del Espíritu Santo sobre los impíos. ¿Sí? De los impíos. El Espíritu Santo deja de trabajar para convencerlos porque ya cada uno de ellos tomó su decisión final y no hay más nada que hacer. Y Dios deja que ellos hagan lo que desean hacer, ¿sí? Motivados e impulsados por el enemigo de Dios. Y esa sí va a ser la demostración final de lo que el enemigo quería hacer en los cielos. Entonces, también Jesús intercede para juzgar
y decidir el destino final de cada persona. Su ministerio sumo sacerdotal concluye cuando cada persona tomó su decisión final, sea para salvación o sea para perdición, ¿sí? Como dice Apocalipsis 22:11. Ahora, no es el propósito de la intercesión de Jesús lo siguiente. Vimos hasta ahora cuál es el propósito de la intercesión de Jesús en el santuario. Ahora vamos a ver cuál no es el propósito. ¿En dónde está la tergiversación de la comprensión del ministerio sacerdotal de Jesús? No es el propósito de la intercesión de Jesús apaciguar la ira de un Dios enojado, ¿sí? La idea pagana de intercesión parece permear la postura de que sin intercesor estamos sujetos a la ira divina. Guarda, Jesús terminó de interceder en el santuario celestial, ahora agarrate, ¿no? Agarrate porque ahora sí no tenés defensor y chao. Te equivocaste, pensaste algo mal, no hiciste, estás perdido ya. Bueno, ¿será que es así? Jesús enseñó que el Padre y Él son uno y que Él no necesita convencerlo de nada, sea para lograr el perdón o las bendiciones divinas. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Vamos a leer lo que dice Juan 15, versos 26 y 27. Juan 15, versos 26 y 27. A ver, 16 y 17. Perdón, estoy aquí, hay algo que anoté mal. Sí, gracias. Muchas gracias. Es 16, 26 y 27. Hay un error ahí. Es capítulo 16 de Juan, versos 26 y 27. Dice: en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Es decir, mi función como intercesor, está diciendo Jesús, no es rogarle al Padre, convencerlo, porque el mismo Padre los ama. Yo no soy más bueno que el Padre. El Padre y yo uno somos. A veces tenemos la idea católica, ¿verdad?, de que necesitamos intercesores que tienen que estar ablandando el corazón del Padre para que nos bendiga, nos perdone, recibamos bendiciones. Y nosotros, como adventistas, podemos ser influenciados con esa idea de que necesitamos a Jesús para que ablande el corazón del Padre, porque si no estamos perdidos. Entonces, cuando Jesús no intercede más, chao, agárrate, ¿no? Porque ahora el Padre, ¿no?, va a hacer caer los rayos sobre vos. No es así. No es así. La función de Jesús en el santuario no es detenerlo al Padre para que no nos juzgue o no nos condene. Es una decisión de juicio, ver quién se salva, quién se pierde, quién acepta, quién rechaza, ¿verdad? ¿Qué más? La intercesión de Jesús no es para lograr mantener la gracia perdonadora de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y les hago una pregunta. Hacia nosotros, hacia los salvos estoy diciendo, miren lo que estoy diciendo, porque el tiempo de gracia, ¿para quién se termina? ¿Para los salvos o para los perdidos? Es para los perdidos, no es para los salvos. ¿Por qué? Porque cada uno, ¿cuál es el contexto de estas famosas citas de Elena de White? ¿Cuál es el contexto de estas famosas citas de Elena de White? Es que cada persona tomó su decisión, porque escucharon el mensaje de los 3 ángeles y cada uno decidió si quiere ser fiel o no a Dios. Y cuando cada uno tomó su decisión, Jesús dice, bueno, acá está, listo, ya está. Dejó de interceder, el Espíritu Santo se retira de la tierra y entramos en el último gran conflicto.
pero la gracia de Dios sigue para con su pueblo, ya está. ¿Por qué? Y voy a dar algunos argumentos bíblicos fundamentales. Les voy a hacer primero una pregunta. ¿La gracia de Dios existe gracias a la muerte y la intercesión de Jesús? ¿O la muerte y la intercesión de Jesús son el resultado de la gracia divina? Vuelvo a repetir. ¿La gracia de Dios existe gracias a la muerte y la intercesión de Jesús? ¿O la muerte y la intercesión de Jesús son el resultado de la gracia divina? Lo último, ¿verdad? Es decir, que la gracia de Dios, hermanos, existió desde la eternidad. Solamente Elena de White dice que se reveló en el plan de salvación, se dio a conocer. A ver, si la gracia de Dios, voy a pasar la imagen acá, pues yo estoy leyendo desde acá porque no leo bien ahí en pantalla. Si la gracia perdonadora depende de que Jesús esté intercediendo en el santuario celestial, y ahora voy a entrar en otro tema. Espero que no me apedreen, hermanos. Ninguno me lance una piedra. Pero a mí me gusta hacer razonar. ¿Sí? Pensemos juntos sobre lo que está escrito en la palabra. Si la gracia perdonadora depende de que Jesús esté intercediendo en el santuario, ¿cómo se explica que Enoc, Moisés y Elías hayan sido trasladados al cielo antes de que Jesús muriera e intercediera como sacerdote por ellos? Claro, ni siquiera había muerto Jesús, ni siquiera había empezado, mucho menos empezado su ministerio sacerdotal, y de repente nos encontramos que en el cielo ya están hace rato, antes de que Jesús viniera, Enoc, Moisés, Elías. Muy bien, la gracia es eterna. Y voy a estar explicando un poquito esta idea. A ver, hermanos, ¿es real? ¿Fue necesaria la muerte de Cristo? Fue necesaria, la intercesión es necesaria. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Bien. Los que se aferran a una salvación fundada exclusivamente en mecanismos legales no pueden explicar satisfactoriamente esto. La respuesta es que Dios se maneja por principios y por lo tanto no está limitado por esquemas o estructuras legales como el ser humano las concibe. La gracia es un principio que siempre existió y existirá en el ser de Dios. Y es por eso que la gracia no se termina para el pueblo de Dios, porque es parte del ser de Dios. Y les voy a mostrar un texto bíblico. Vamos a buscar Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Busquemos en la palabra de Dios, Primera de Pedro 5:10, y ahí vamos a justamente encontrar un hermoso texto. Dice, pero el Dios de toda gracia. Miren que habla de Dios como el Dios de toda gracia, de Él procede la gracia. La gracia no es el resultado de algo externo que genera en el corazón de Dios gracia hacia nosotros, sino que es el Dios de gracia el que manifiesta su gracia para salvarnos. Es decir, que la gracia es eterna, porque es un principio que existe en el ser de Dios. Y ahora vamos a leer esto. Bueno, también. Ahora, en la vida y la muerte de Cristo, esa gracia fue manifestada y se hizo visible y accesible para nosotros. Por lo tanto, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios no están limitados por estructuras o mecanismos legales. Estos fueron utilizados por Dios para darnos a conocer algunos aspectos del plan de la redención. ¿Ustedes sabían que cuando Satanás se revela por primera vez, me salgo un poquito del análisis bíblico, cuando Satanás se rebeló por primera vez contra Dios, ¿Dios hizo un concilio en el cielo? Elena de White menciona que Dios hizo un concilio. Y
A lo primero, Satanás, Lucifer, reconoció que estaba haciendo mal. ¿Y Dios qué hizo? Lo perdonó. ¿Pero qué pasó después? Volvió a la carga de vuelta con la rebelión. Que si él no hubiese vuelto a la carga con la rebelión, el perdón no hubiese estado para él. Es que ahora vamos a leer algunos textos muy interesantes, porque la gracia, la misericordia de Dios son parte esencial del ser de Dios. Decir que la gracia se termina es decir que muere algo del ser de Dios. Sí se termina para los perdidos, ¿por qué? Porque ellos decidieron finalmente rechazar la gracia de Dios. Y se termina el tiempo de gracia para ellos. Elena de White no dice en ningún momento que el tiempo de gracia se termina para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, cuidado cómo la interpretamos. Ahora, la fe o la confianza es el otro principio eterno que tiene la cualidad de apropiarse de la gracia de Dios. Desde la eternidad, el gobierno de Dios se basó en la confianza de sus criaturas y no en sus méritos. La confianza lleva a una obediencia voluntaria hacia aquel en quien se confía. Esto explica por qué Enoc, Moisés y Elías fueron llevados al cielo incluso antes de que Jesús muriera en la cruz. Ellos se apropiaron de los dos principios eternos, que es la confianza y la gracia, la fe y la gracia, que los habilitaron para estar en el reino de Dios. Y voy a hacer una pregunta más incisiva todavía. Otra pregunta más incisiva. ¿Qué hubiese pasado con los tres? Perdone, no me gusta a mí hacer suposiciones, pero es para que razonemos un poquito, ¿no? Imaginemos un poquito. ¿Qué hubiese pasado con los tres, con Enoc, Moisés y Elías, si Jesús en Getsemaní hubiese dicho, no, ya no aguanto más, me voy al cielo? Y entonces Jesús vuelve al cielo y Padre, no aguanté. ¿Qué hacemos con Enoc, Moisés y Elías? Muchachos, tienen que volver, ¿Ustedes piensan que funciona así? Porque algunos piensan y defienden la idea de que Enoc, Moisés y Elías están en el cielo como que firmaron una hipoteca, ¿no? Firmaron un crédito hipotecario que Jesús iba a pagar después y entonces Dios los llevó al cielo por eso. No. Tenemos una mente demasiado esquematizada en lo legal. No funciona. El reino de Dios funciona por principios. Las estructuras legales o mecanismos legales están para hacernos entender un poquito de qué se tratan esos principios o cómo se maneja el reino en algunos aspectos. El problema está cuando hacemos de esas estructuras toda una teología, nos aferramos ahí y decimos, bueno, ya está, dejó de interceder, ahora sí estamos perdidos, ¿no? No. Ellos se apropiaron de los principios fe y gracia. Ahora, Jesús no intercede para retener el perdón para los salvos. O sea, el perdón deja de estar disponible para los perdidos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la decisión irrevocable de rechazar la gracia de Dios. Esta es la razón de por qué el tiempo de gracia concluye para ellos. En este sentido, la gracia no finaliza para el pueblo de Dios. Porque esta gracia es parte, dijimos, del ser de Dios. Elena de White afirma que debemos llegar, sí, al tiempo de angustia, post-cierre del tiempo de gracia, con nuestros pecados confesados, para no sucumbir bajo la presión social y espiritual que el pueblo de Dios tendrá que soportar, el tiempo de angustia de Jacob. Pero no porque el perdón ya no está disponible. Hace poco prediqué acerca de la angustia de Jacob. Ella dice claramente que si queremos resistir el tiempo de angustia de Jacob,
El pueblo de Dios debe confesar, o sea, arreglar sus cuentas con Dios antes. ¿Por qué? Porque va a ser tan grande la presión y la crisis que si no estamos consagrados para ese momento, no la vamos a poder soportar y vamos a caer bajo las tentaciones del enemigo y nos vamos a desanimar, dice ella. Pero en ningún momento dice que es porque ya no, Dios no te puede perdonar. Bueno, interesante, ¿no? Cómo podemos leer a Elena de White, cómo la podemos interpretar y decir cosas que no dice. Y quisiera compartir con ustedes estas dos citas de Elena de White. Ella dice lo siguiente. De paso vi que Maxi, gracias por la cita que pusiste ahí en el grupo de la iglesia. Estamos en sintonía, estamos en sintonía. Desea a toda la gente, es página 13, dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16, 25. Fue una manifestación ¿de qué? El plan de redención fue una manifestación ¿de qué? De los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Hermanos, Dios se maneja por principios. Solamente que los desconocíamos, estos principios de la gracia y la misericordia. La otra cita dice: los principios que rigen el trono de Dios son la justicia y la misericordia. Se lo denomina trono de la gracia. Bueno, interesante. Muy interesante. Vamos al último punto, el punto 5. Errores sobre la idea que la resolución del gran conflicto está en manos del pueblo de Dios. ¿Sí? Bíblicamente, la resolución del gran conflicto no depende del pueblo de Dios, aunque tampoco se lleva a cabo sin él. El pueblo de Dios es parte del último gran conflicto entre el bien y el mal, pero Dios no depende de su pueblo para ser reivindicado. Es el pueblo quien necesita depender de Dios en las horas más oscuras que atravesará la historia de este mundo. Características bíblicas del conflicto final. La Biblia describe supremacía de las dos bestias de Apocalipsis 13, la que surge del agua, sistema político religioso católico, y la que surge de la tierra, sistema político religioso protestante. Político Estados Unidos, religioso iglesias protestantes. Se nos habla de la imposición de la marca de la bestia, imposición del domingo como día de reposo en reemplazo del sábado bíblico del cuarto mandamiento. Se nos habla de un conflicto de adoración. El conflicto final estará impulsado por Satanás, que instaurará su gobierno a través de sus instrumentos políticos y religiosos. Habrá que elegir a quién adorar, a Satanás o al Creador. El pueblo de Dios atravesará una gran tribulación, pero mostrará su fidelidad al Creador. Apocalipsis 14, 4 al 5 y el 12, nos habla de las características de los 144.000 o de la última generación. Dice: siguen al Cordero por donde quiera que va, no hicieron alianzas con mujeres, es decir, con las iglesias corrompidas, proclamaron la verdad de Dios y rechazaron la mentira satánica, por eso dice que no fue hallada mentira en ellos. Salen victoriosos porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14 dice: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Característica de los 144.000. Fíjense en que la justificación y la santificación es en la sangre del Cordero. No es sin sangre, sin la sangre de Cristo no hay nada. Ahora, ¿qué es esto de lavar y emblanquecer? Apocalipsis 7:14, hermanos. Busquen en sus Biblias, Apocalipsis 7:14. Nos habla, el capítulo 7 nos habla del sellamiento de los 144.000 y a partir del verso 14 se nos da la explicación de quién es esa multitud. Salva
y el ángel le dice, bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Bueno, la acción de lavar la ropa en el Antiguo Testamento alude cuando Dios mandaba a su pueblo a lavarse como símbolo de purificación, ¿sí? Señala la santificación del pueblo de Dios a través de la fe en la sangre de Jesús. ¿Qué implica esto? Implica rechazo al pecado, confesión sincera y apartamiento del pecado, ¿sí? Apartarse del pecado. Ahora, emblanquecer, la acción de emblanquecer hace referencia a la eliminación de la culpa y la condenación. Isaías 1:18, Zacarías 3:4. Señala la justificación del pueblo de Dios obtenida a través de la fe en la sangre de Jesús. Y como conclusión, hermanos, antes de hacer la conclusión, una última cita de Elena de White. Elena de White, post cierre del tiempo de gracia, post intercesión de Jesús en el santuario, cuando Jesús deja ya de interceder, ella dice lo siguiente en El conflicto de los siglos, página 607. Hablando del pueblo de Dios, hablando de la angustia de Jacob, del pueblo de Dios, dice, su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su, ¿qué dice? Mundanalidad, es decir, que después de que Jesús dejó de interceder en el santuario, el pueblo de Dios todavía tiene ¿qué? Mundanalidad que debe ser consumida. ¿Y qué es la mundanalidad? ¿Es pecado o no es pecado la mundanalidad? Y si dejó de interceder Jesús, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Tiene mundanalidad el pueblo? Jesús dejó de interceder ya y el pueblo está con mundanalidad, es decir, que está perdido. El principio no cambia. ¿Para qué era la intercesión de Jesús? ¿Para retenerlo al Padre? ¿Atajarlo? ¿Para no perdonarnos más? No, hermanos, se decidió, dijimos que el principal objetivo de la intercesión de Jesús es decidir quién se salva y quién se pierde, y punto. Por eso se salvaron antes los que se salvaron y están en el cielo ya hace rato. Y por eso el pueblo de Dios puede gozar también del cuidado de Dios. Dice, debe consumirse su mundanalidad. Es decir, que el Señor va a seguir haciendo un trabajo de purificación y de perdón. Sí, y a través de su gracia, porque su gracia es eterna. Entonces, ¿para qué? Para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente, ¿sí? Es decir, bueno, y esto perfectamente entendábamos, a ver, vamos a hacer teología con Elena de White, no vamos a hacer teología con Elena de White. Para Elena de White perfectamente no es impecabilidad, ¿sí? Tiene que ver con esto, con una entrega total, plena, de dejar de lado el amor al mundo y concentrarnos en el Señor 100%. Eso, ¿está bien? Sí. Yo creo que no, yo creería que no, porque va a ser tan grande la persecución y la aflicción que vamos a tener, que vamos a caminar con las rodillas, hermano. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos e impecables. Hay mundanalidad, dice acá Elena de White, todavía que debe ser consumida. Bueno, conclusión. Hacemos una conclusión breve. La gracia y la misericordia son principios del ser de Dios y por lo tanto no dejan de estar disponibles para su pueblo después que el tiempo de gracia se cierre. ¿Para quiénes? Para los impíos. No hay argumentación bíblica para afirmar que la reivindicación de Dios dependa de una generación que satisfaga plenamente las demandas de justicia de su ley a través de una vida impecable.
hay evidencias que el pueblo de Dios será duramente probado en su fidelidad. Esto lo llevará a una consagración plena, a una experiencia significativa de comunión con Dios y con sus hermanos en la fe. La última generación habrá confesado sus pecados y se habrá apartado de ellos. La sangre de Cristo les habrá brindado el perdón y el poder para despojarse de esos pecados. Esto no implica que hayan alcanzado una justicia propia que satisfaga las demandas de la ley de Dios, ni que dependan de su propia justicia ante Dios, ni que Dios dependa de esta para ser reivindicado ante el universo. Es verdad que habrá un contraste notable entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que han decidido quebrantarlos. Este contraste brindará una evidencia final sobre los frutos que genera andar en los principios que impulsa el gobierno de Dios y los que genera andar en los que impulsa el enemigo. Muy bien, muchas gracias.